En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábolas: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio no necesita prácticamente homilía porque la hace el Señor. Explica el Señor el significado de la parábola. Así que me viene muy bien hoy para poder hablar del Padre Pío. Pero antes, una palabra corta, si quiero decir, sobre todo porque es algo que nos hace sufrir mucho. A los sacerdotes hablo, desde luego, de mí. En nuestro trabajo pastoral, en mi caso concreto, los franciscanos de María, en tantos países del mundo, realmente tantísima gente ligada a nuestra familia espiritual, de una forma o de otra, los consagrados, varios miles, los que forman parte más amplia de la familia, que van a las escuelas de agradecimiento, muchísimos más. En fin, realmente mucha gente está unida a esta familia espiritual del agradecimiento. Pero ¿con qué dificultad nos encontramos los sacerdotes? Repito, hablo de mi caso, pero estoy seguro de que es una experiencia común a otros sacerdotes. Nos encontramos con el problema de la palabra que cae, dice el Señor, que cae entre piedras o que cae entre los abrojos y las zarzas. Sale, brota. No es que no brote, no es como la que cae en el camino, que se la comen los pájaros o la pisa la gente. No, esta brota. Incluso brota con entusiasmo. Pero al cabo de muy poco se ha acabado ya el entusiasmo y viene el: uy, padre, uy, es que usted no sabe, uy, lo ocupado o lo ocupada que yo estoy. Uy, usted no sabe. Lo que pasa es que es como ese tipo de dulce que se llama soufflé, que sube rápidamente, cuando está en el horno sube, es espléndido, y que o bien te lo comes enseguida o al cabo de muy pocos minutos se ha quedado en nada. Entusiasmo, un entusiasmo extraordinario. Se van a comer el mundo. Una cosa, aman al Señor con todo su corazón. Vamos, es una cosa extraordinaria. Sobre todo si dicen que en un sitio hay una aparición, van para allá. Y en otro sitio hay otra aparición, van para allá. No sé si van tanto a rezar ante el sagrario en su parroquia. Un entusiasmo extraordinario, un entusiasmo que te quedas maravillado. Y dices, pero qué bien. Y al cabo de muy poco tiempo: uy, padre, es que usted no sabe lo ocupadísima que yo estoy. Uy, padre, ya quisiera yo.
¿Se puede construir algo con este tipo de persona? Por supuesto que es un problema para nuestro Señor Jesucristo y es un problema para los sacerdotes. Pero el verdadero problema es para esas personas y no se dan cuenta. Porque están haciendo un daño inmenso a Dios con su fragilidad consentida y están haciéndose un daño a sí mismos. Llega esta frase del Señor, deberían tenerla en cuenta todos estos entusiastas de media hora. Esta frase del Señor dice que los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Mucha gente, incluso de estos entusiastas fervorosos, repito, de media hora, mucha gente piensa que no pasa nada, que haber recibido una gracia en su corazón, haberla notado, haberla experimentado, haberle dado crédito a esa gracia y luego no seguirla, no tiene importancia, que no importa si se ofende al Señor, que no importa si se decepciona o frustran los planes del propio Cristo para con ellos, para llegar a otros, que no pasa nada. Y sí que pasa. Y sí que pasa, porque si tú tienes la llamada de Dios a dar, no sé si 100, pero al menos 30, y no lo das porque estás muy ocupado. Uy, padre, usted no sabe lo ocupadísima o lo ocupadísimo que estoy yo, lo importante que yo soy. Uy, padre, no das ese 30, ese 60 o ese 100, esas personas a las que no vas a ayudar se quedan sin ayuda. Y eso será anotado en tu cuenta. Y cuando llegue el momento, que llegará, cuando llegue el momento, Dios te dirá, ¿qué has hecho con el don que te di? En ti cayó la semilla, en ti cayó la palabra, tú recibiste el mensaje, tú respondiste al mensaje durante media hora. ¿Qué has hecho con el don que te di? Cuando dentro de unos días empecemos la campaña anual para presentar las nuevas escuelas de agradecimiento, segurísimo, que como todos los años, varios miles, el año pasado fueron, no exagero, más de 7.000. Varios miles se apuntarán, llenos de entusiasmo. ¿Qué queda de ese entusiasmo? Debemos pensar en ello, intentar no defraudar a Cristo y por las consecuencias para uno mismo. Ahora una palabra sobre el Padre Pío, como he dicho al principio de la misa, alguien por el que siento un profundo respeto, admiración y cariño. Lo que más me llama la atención del Padre Pío son dos cosas. Primero, su dedicación a la confesión. Era un gran confesor. Pasaba las horas en el confesonario. ¿Por qué los sacerdotes no lo hacemos? ¿Por qué es tan difícil encontrar sacerdotes disponibles para las confesiones? ¿Por qué? ¿Porque no hay dinero? ¿Porque es el único sacramento por el cual no se cobra nada? ¿O no se pide al menos un donativo por él? ¿Esa es la causa? Me contaban el otro día de una diócesis de México, una diócesis importante, no voy a dar datos, y en una parroquia, en realidad eran dos parroquias llevadas por un solo sacerdote y un diácono, un solo sacerdote para las dos parroquias que tenían 45.000 habitantes entre las dos parroquias. Hablo de México, donde todavía la inmensísima mayoría son católicos y muchos de ellos son católicos fervorosos. El pueblo mexicano tiene una fe extraordinaria. Yo no he dejado nunca de manifestar mi gran cariño hacia la gente de México. Si un pobre sacerdote tiene que atender 45.000 personas, de las cuales posiblemente 40.000 son católicos, no digo católicos practicantes todos, pero de luego el día de la Guadalupana, no los 40.000 católicos, sino los 45.000 ese día son guadalupanos. Pero en la vida diaria, ¿cómo va ese pobre sacerdote a atender las confesiones de esos miles de personas? Resulta imposible.
Pero ese es un caso, desde mi punto de vista, por lo menos por lo que yo sé, extremo, aunque no sea único. Hay muchos otros casos donde sí que es posible estar en el confesionario. Padre Pío lo hacía. Era otra época, la gente se confesaba más. Es posible que hoy estés en el confesionario y no vaya nadie. Es posible. De hecho, es muy posible. Pero aún así, hay que estar. Es un servicio que va ligado a nuestro sacerdocio. Es algo esencial del sacerdote, la misión de santificar. No solo la misión de enseñar y la misión de gobernar, que son los tres, como se llaman, munus sacerdotalis, sino la misión de santificar. ¿Por qué motivo los sacerdotes no están más tiempo en el confesionario? Repito, hay circunstancias, he puesto este ejemplo, y desde luego ese pobre sacerdote apenas tendrá tiempo para hacer lo imprescindible y debe de estar agotado todo el día. Pero la mayoría, lo normal sería que uno entrara en una iglesia, por lo menos en unos horarios determinados, y encontrara un sacerdote en el confesionario. No digo que esté todo el día en el confesionario, pero al menos que hubiera unas horas donde sabes que a esas horas puedes ir y confesarte. Es nuestro deber hacerlo. El pueblo lo necesita y lo necesita muchísimo. Segunda enseñanza para mí del Padre Pío. Fue muy perseguido por la Iglesia, muy perseguido, muy calumniado. Durante bastantes años tuvo prohibido celebrar la misa y tener contacto con sus seguidores. Lo tuvo prohibido celebrar la misa en público, nunca en privado. Celebrar la misa en público, fue calumniado y sus calumnias fueron aceptadas por la Iglesia. Al final, la verdad salió a flote, se hizo evidente, pero durante mucho tiempo este hombre llevó no solo las llagas de Cristo en su cuerpo, sino que las llevó en su alma, porque no hay nada peor, absolutamente nada peor, ni el martirio es peor que ser calumniado, perder el honor, ser tratado como un delincuente cuando se es inocente. El Padre Pío sufrió todo esto y lo sufrió unido a Cristo. Llevaba las llagas en el cuerpo como la firma de nuestro Señor que decía, es mío y está conmigo, pero en su alma estaba sufriendo unas heridas más dolorosas que las llagas que llevaba en sus manos, en su costado o en sus pies. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza que el Padre Pío tuvo para resistir ese martirio sin hundirse, sin desesperarse, sin dejar de estar unido a Cristo crucificado, en el cual él encontraba la fuerza para llevar esa cruz cada día. Que así sea.